Que Dios bendiga a este ministerio. Lo esperamos a la salida, así le decían a uno cuando está en la escuela. Nos vemos en la salida. Muy bien, hermanos, vamos a buscar el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 47. Vamos a hacer una oración. Los niños van a pasar a su clase. Señor, te damos gracias una vez más por darnos la bendición de estar en este lugar y poder, Padre amado, Señor, clamar, orar a ti y escuchar tu palabra. Queremos darte gracias también por las ofrendas que se han tomado, Señor, en este día. Bendícelas, Padre amado, multiplícalas, Señor, y da a tu pueblo en abundancia, conforme a tus riquezas en gloria. Te damos las gracias, Señor, por darnos la bendición de estar un día más, Señor, en esta tu casa, Padre amado, y te damos la gloria, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro ayudador, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Isaías capítulo 47, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Que Dios bendiga su palabra, amén. Vamos a predicar en esta mañana el tema, yo y nadie más. Amén. Yo y nadie más. Cuando hablamos de yo y nadie más, suena como muy egoísta, ¿verdad? Muy ególatra. Pero es parte del versículo 10 que acabamos de leer. Yo quiero empezar, queridos hermanos, exaltando el nombre del Señor y recordándole a la iglesia que tenemos un Dios grande, amén. Recordándole a la iglesia que tenemos un Dios que cuida de cada uno de nosotros. Pero quisiera empezar con unas palabras que son también las palabras de alguien que escuché en la Conferencia Federal por la Paz, que dijo, señor presidente, no estamos bien. El país no está bien. Y quiero empezar con estas palabras, porque no solamente quiero referirme a las circunstancias que estamos viviendo, y todos sabemos, ¿verdad?, los índices que se han hablado y las circunstancias que estamos viviendo. José comentó un testimonio esta mañana en el primer servicio, 7 horas para comprar 2 kilos de harina y 5 horas para sacar un pasaporte después de un año de espera. No estamos bien por el alto índice de delincuencia y por el alto índice de inflación, pero no es a eso lo que quiero referirme. Lo que quiero referirme sencillamente es que como pueblo y como iglesia tampoco estamos bien. No estamos bien cuando hay que pedirle a alguien que por favor se note para orar. No estamos bien cuando hay que suplicarle a muchas personas que por favor participen en el crecimiento y en el enaltecimiento de esta nación, de esta ciudad y de este pueblo. No estamos bien
Cuando nosotros comprendemos que la labor que Dios nos ha dejado y la responsabilidad que Dios nos ha delegado como su pueblo, queridos hermanos, las cumplimos a medias y muchas veces, escúcheme, no con la mejor forma, sino que la hacemos a veces sin desgano. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y que Dios nos ha demandado, queridos hermanos, como pueblo suyo, a que nosotros debemos entender, escúcheme muy bien, que la iglesia ha sido dada y puesta en este lugar y ha sido puesta en este tiempo porque la iglesia tiene autoridad y tiene poder para hacer las cosas que Dios quiere manifestar sobre cada lugar y sobre cada sitio en particular. Hermanos queridos, hablando de guarimbas, observaba allí en Campo Claro. Campo Claro es uno de los lugares que ha estado cerrado por todos los lados, aunque me informaron que ahora, hace unos minutos, llegó la Guardia Nacional y tumbó las barricadas. Pero observaba que algunos quieren barricadas, otros no quieren barricadas. Otros quieren que esté la barricada, pero que lo dejen salir y entrar cuando ellos quieren. Unos quieren tumbar al gobierno, pero que ellos no tengan ningún sacrificio. Otros quieren que el gobierno se mantenga, pero igualmente sin que me afecte nada y que todos los fascistas escuálidos se vayan del país. Hermanos queridos, usted consigue una lucha, escúchame muy bien, una lucha donde privan los intereses particulares de cada uno. Cuando hablamos de Venezuela y del tiempo que estamos viviendo, tengo que referirme a cosas muy concretas. Para ninguno de nosotros es ajeno que estos años que estamos viviendo son el producto de 40 años de desidia, de irresponsabilidad, de políticos que tuvimos antes que el actual gobierno. Para nosotros también no es ajeno que lo que estamos viviendo no es más que una lucha de poderes donde cada uno quiere tomar, queridos hermanos, como decimos criollamente, el coroto para hacerse rico, para saquear a esta nación. Para nosotros no es también ajeno que las guarimbas y que estar encerrado y que ver mucha gente morir también nos molesta. Pero igualmente nos molestan que alaben a alguien que está muerto y que digan que es el Supremo y el Eterno, cuando nosotros sabemos que el Eterno y el Supremo es aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos molesta que nos hagan pensar que vivimos en Disneylandia, que estamos viviendo en Narnia, cuando sabemos que las cosas no marchan bien. Y en esto hay que ser muy crítico. Y cuando hablo de crítico, al referirme a estas cosas, no estoy hablando de política. Estoy hablando de una situación que es producto tanto de unos como de otros y donde todos tenemos la responsabilidad. Alguien dijo, ¿usted sabe por qué los barrios no han bajado? Porque no les han quitado la cerveza. Cuando le quiten la cerveza, ellos protestan. Y es cierto, y esto tiene algo de jocoso, pero esto nos hace pensar lo siguiente. Hermanos queridos, estamos viviendo en una sociedad donde cada uno a la brasa para su sartén. Y donde cada uno está pendiente de sus cosas. Yo quiero que haga guarimba para que me cuiden porque van a llegar los colectivos y nos van a atacar. Pero cuando yo quiera pasar, déjenme pasar. Yo quiero que todos los demás hagan las cosas por mí. Yo quiero que las cosas cambien, pero sin yo participar y sin que me afecte a mí en ninguna manera. Yo quiero que los hermanos oren para que Dios me bendiga, pero yo no vengo a orar. Yo quiero que la iglesia se levante y crezca, pero yo no participo. Yo quiero, queridos hermanos, escúchame muy bien, que me den un título sin estudiar y yo quiero alcanzar las cosas porque me es propicio ser facilista y alcanzar las cosas sin el esfuerzo ninguno. Vivimos en una sociedad del mínimo esfuerzo y donde, queridos hermanos, se pone en boga lo que la palabra de Dios dice acá, yo y nadie más. Hemos puesto servicio a las 8, la gente llega a las 9. Lo ponemos a las 10 y llegan a las 11. Y si lo ponemos a las 10 de la noche, pues no vendrán. De manera que cada uno de nosotros quiere, queridos hermanos, escúchame, el mínimo esfuerzo. Y todos queremos cambiar a una nación sin hacer nada
de nuestra parte. Dios le habla al pueblo de Israel. Y específicamente en este conflicto que el pueblo de Israel sufre debido a la invasión y a la dispersión o a la diáspora, producto de la invasión del rey Nabucodonosor de Babilonia hacia el pueblo de Israel. Nabucodonosor, queridos hermanos, nosotros conocemos, y que para acortar el nombre lo vamos a llamar Nabuco, ¿ok? Nabuco sabía que su imperio tenía poder y que superaba a las demás naciones en aquella época. Sabía que el pueblo de Israel era un pueblo minoritario, pero que el pueblo de Israel tenía una gracia que le atraía de una manera muy especial. Y Nabucodonosor decide invadir al pueblo de Israel. Cuando Nabucodonosor llega a invadir, la condición de Nabucodonosor era que él se consideraba que era la última pexicola en el desierto, era algo exclusivo, era alguien a quien no podían tocar por ser el rey de aquel imperio. Queridos hermanos, su gobierno se basó en la brujería y en el espiritismo, pues los caldeos, también como se le llama al imperio babilonio, el imperio caldeo era la capital mundial de la hechicería y del espiritismo en aquel entonces. Nabucodonosor basa su poder en los encantamientos, y Dios se lo señala aquí en la palabra, basa su poder en los encantamientos y basa su poder en la brujería y en las prácticas mágicas que ellos mismos practicaban o hacían. Se ponían pulseras mágicas, collares mágicos, usaban sombreros y gorras mágicas, y ellos pensaban que los dioses del espiritismo les protegerían y le mantendrían en el poder. Hasta que se enfrentaron con aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, y llegaron a tocar al pueblo que es la niña de los ojos de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor viene contra Nabucodonosor y le dice: te has ensoberbecido, te has inflamado en tu soberbia y en tu orgullo, y te has olvidado que no son los dioses que alaban tu pueblo el que vive, sino que Jehová es Dios y está por encima de todos ellos. Entiende, Nabucodonosor, que por tu soberbia vivirás como animal y comerás de la paja, y vivirás entre los animales por 7 años, hasta que Dios en su misericordia detenga su juicio y a los 7 años descubras o entiendas que no hay Dios como Jehová, y fuera de él no hay otro. Hermanos queridos, la Biblia habla lo que en psicología se denomina licantropía, que este emperador vivió entre las bestias y se convirtió como parte de ellas y comía de la paja y de la grama que existían en los montes. El hombre superior, aquel que consideraba a los demás inferiores, aquel, queridos hermanos, cuyo orgullo se le notaba y era la característica predominante de él, entonces viene a convertirse por juicio de Dios en una bestia y habitar entre los animales. Al cabo de los 7 años o al término de los 7 años, la Biblia dice que Dios tuvo misericordia y Nabucodonosor alzó su mirada al cielo y volvió en sí y tuvo que volver con una palabra: reconozco que no hay otro Dios como Jehová, el Dios de los israelitas y el Dios del pueblo judío. Reconozco que no hay otro Dios fuera de él, alabado sea el nombre del Señor, y a él debemos nuestras vidas. Cuando Nabucodonosor reconoce todas estas cosas, hay un cambio en el imperio y hay, queridos hermanos, una nueva visión acerca de las cosas. Empieza a flaquear el imperio y es entonces cuando el imperio decae, escúchese muy bien, y el pueblo de Israel vuelve a surgir como nación. Una nación que se le dio un imperio para que le azotara por su soberbia, por su orgullo, por su vanidad, porque se había alejado de Dios también y andaba haciendo lo que ellos pensaban que deberían hacer. Dios manda a Nabucodonosor, azota a un pueblo, pero también enseña a un imperio. Pero al cabo de cierto término, el pueblo de Israel, queridos hermanos, se levanta nuevamente y reconoce a Dios.
Pero como todas las cosas y como somos todos los hombres, queridos hermanos, nos acordamos de Dios en los momentos de angustia y en los momentos de necesidad y de apretura. Yo sé que por estos momentos la oración ha aumentado en la iglesia. Pero queridos hermanos, cuando estamos en momentos que no son depresión, nos olvidamos del Señor, pecamos deliberadamente y queridos hermanos, vivimos un evangelio a nuestra conveniencia, yo y nadie más. Es entonces cuando Dios tiene que intervenir nuevamente al pueblo de Israel. No fueron los babilonios, pero ahora llega otro imperio. Y queridos hermanos, el pueblo de Israel pasa de imperio en imperio. Asirio, egipcio, asirio, babilonio, medo-persa, griego, romano, y hoy continuamos en lo mismo. Esto nos dice a nosotros que no somos capaces de aprender la lección que Dios nos quiere dar. Y que, queridos hermanos, nosotros como nación y como pueblo, igualmente no hemos aprendido la lección que Dios nos quiere dar. No hemos aprendido que Dios quiere ser el Señor de Venezuela y que nosotros como iglesia y como pueblo del Señor somos muchas veces la principal piedra de tranca para que la palabra de Dios llegue. Por eso cuando uno predica en las calles y muchas veces anuncia el evangelio, le dice, en mi casa al lado, donde yo vivo, hay una familia evangélica. ¿Y cómo pelean? El que está allá, mire, si ese es evangélico, yo soy Dios. Y nos damos cuenta que la historia es cíclica y vuelve a repetirse. Lo que vive Venezuela es lo que ha vivido el pueblo de Israel y es lo que han vivido las naciones. Que el intento y el esfuerzo de Dios por llevar a un pueblo a conocerle a Él es el mismo intento que Dios hizo en los pueblos antiguos. Sin embargo, nosotros no cambiamos. Escúchame. Alguien hipotéticamente quiso hacerle una entrevista a Dios. Y a los que están en la línea del WhatsApp le pasé este video. Y quiso hipotéticamente hacerle esta entrevista a Dios y entrando en una conversación con Dios, le dice, Señor, permíteme hacerte una entrevista. Mi primera pregunta para ti es, Señor, ¿qué es lo que más te sorprende a ti de los hombres? Y Dios contestó, me sorprende que habiéndoles hecho yo a ellos, ellos quieran ser superior que yo. Ajá. Me sorprende, primera respuesta, que habiéndoles hecho yo como criaturas, a imagen y semejanza mía, ellos pretendan orgullosamente ser superior a mí. Por eso usted escucha que hay gente que dice que por encima de mí mi sombrero y por encima de mi sombrero más nadie. Porque el orgullo los consume. Y yo quiero decirte que la Biblia dice, Dios mira de cerca al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y quiero decirte que una condición para que la gracia y la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas tiene que ser la humildad. Por eso cuando alguien pasa adelante y le dice, Señor, confieso que soy pecador y te recibo como mi Dios y Señor, se está humillando delante del Señor. Y allí empieza el principio de la bendición, es humillarse, porque a un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios jamás. Me sorprende, segundo, que hay gente que se aburre de ser niño y quiere ser adulto. Y una vez que son viejos, pelean y buscan de ser niños. Con esto el Señor está diciendo, el estado de obstinación que vive mucha gente, la inconformidad. Si somos niños queremos ser adultos y si somos adultos queremos volver a ser niños. El hombre, dice la Biblia, nunca se sacia. Y por eso el Señor dice, viven como en un estado de obstinación continua. El hombre vive en un estado de inconformidad. Si tienen, tienen, y si no tienen, quieren tener, y cuando tienen, es mejor no haber tenido. Tercera respuesta que le da el Señor a este periodista espiritual.
¿Qué es lo que más te sorprende, Señor, de nosotros los hombres? Me sorprende que hay gente que pierde la salud por tener dinero y después pierde el dinero por tener salud. Gente que se preocupa solamente por trabajar y se olvida de Dios y se olvida de familia y se olvida de todo. Y una vez que han alcanzado el dinero se dan cuenta que están enfermos, queridos hermanos, pero después que tienen dinero, escúchame muy bien, se dan cuenta que no tienen salud. Y no hay nada más preciado que la salud. Escúchame muy bien, porque ¿de qué le vale al hombre que se gane el mundo y pierda su alma? Le dice el Señor al hombre. Nos esforzamos por tener dinero y todos queremos ser ricos y millonarios. Pero una vez que somos ricos y millonarios, queridos hermanos, producto de todo ese desdén de nuestra vida, nos damos cuenta que perdimos la salud y perdimos los mejores años de nuestra vida, de familia, que perdimos de disfrutar con nuestros hijos, que perdimos el privilegio de vivir en pareja y en familia. Y una vez que tenemos dinero, el tiempo es irreversible. Dios perdona, el tiempo no. El Señor dice, me sorprende que por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan el presente, que por pensar ansiosamente en lo que ha de venir, no pueden vivir un buen presente. Escúcheme, yo les traigo buenas noticias hoy. Las profecías de Raúl Goncalves, las profecías de Adriana Asi, las profecías de Dos Santos, que ese, yo creo que si le preguntan el día en que nació, también se equivoca. Está más rayado que pared de kinder, no ha pegado una. Las profecías de los mayas y todas las profecías que han salido allí acerca de lo que está pasando acá en Venezuela, ninguna se cumplió. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto, yo quiero decirles, a los que están preocupados todavía qué va a pasar la próxima semana, o esta semana que empieza hoy, porque el domingo es el primer día de la semana. A los que están preocupados qué va a pasar esta semana, qué va a pasar la otra, qué va a ser del futuro, yo quiero decirles, el futuro de esta nación está en las manos de Dios. Yo quiero decirles que el futuro de esta nación está determinado también por el clamor y la búsqueda que usted y yo tengamos responsablemente delante del Señor. Por eso me gustaban las palabras que Dios le daba a la hermana Elodia cuando oraba. Esta es la verdadera guerra espiritual. Buscar a Dios en adoración y en alabanza para que esta nación cambie. Si se me permite el término, aquí sí debemos hacer guarimba espiritual para que Satanás no pase. Alabado sea el nombre del Señor. Y la gracia del Señor sea sobre esta nación. Amén. Amén. Y como de alguna manera a uno le preguntan cuál es su opinión, quiero decirle, no estamos de acuerdo con la violencia, no estamos de acuerdo con las muertes, no estamos de acuerdo con el hambre y la sed política que se les ve a algunos líderes opositores, pero tampoco estamos de acuerdo con la brujería, la presencia de pueblos ajenos a Venezuela, ni estamos alegres con decir que aquí no está pasando nada cuando aquí hay necesidades. Y tenemos que ser objetivos. Y esto no es política, es ser parte de una sociedad que también se ve influida, porque yo he estado más de 3 días secuestrados allí sin poder salir. Y a lo mejor en algunos lugares yo vengo acá a Ejido, y Ejido es Disneylandia, de verdad. Pero en Campo Claro tuvimos 3 días sin poder salir. No había salida ni entrada por ningún lado. Y quiero decirles que también estoy afectado. Me afecta la situación. Y nos importa el país. Escúcheme, me importa el país. He visto guarimbas que son guarimbas de festín, dominó
y cerveza. Allí no hay ningún interés político. Pero también vi a personas motorizados como a 10 metros de distancia de mí, llegar y arremeter contra gente, robarla, tumbar y quebrar vidrios y echar plomo sin ningún justificativo. Porque esto no me lo contaron, lo vi. Entonces, queridos hermanos, ¿de dónde y en qué posición estamos? En la del Señor. Amén. En la del Señor. Y yo quiero hacer un llamado a la iglesia en este aspecto. Estamos en la posición del Señor. Estamos en la posición donde si tenemos que hacer un sacrificio para que Dios obre esta nación, hay que hacerlo. Escúchame muy bien. Algunos dirán, pastor, pero es que a mí me cuesta ayudar, pero es tiempo de ayudar. Me cuesta orar, pero es tiempo de orar, alabado sea el nombre del Señor. No es tiempo de jugar, ni estamos jugando a ser cristianos a ver si de verdad tenemos poder o no. Es que estamos en un tiempo que es, queridos hermanos, crucial. Es un tiempo determinante para esta nación. Y nosotros como creyentes debemos entender que los intereses de la nación deben estar por encima de nuestros intereses particulares. Y que los intereses de que la gloria y la gracia del Señor deben estar por encima aún de los intereses de la nación. Es que aquí, alabado sea el nombre del Señor, estamos pidiendo que Dios levante un David, que levante un Ciro y que levante un hombre o una mujer temerosa de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, que entienda que la gracia y el poder de Dios está sobre aquellos que le temen y que la bendición de una nación no está en los bienes económicos que tengamos, sino que el bien de una nación está en que la gracia y la presencia de Dios esté garantizada sobre su vida. Hermanos queridos, a Dios le sorprende que vivamos como si no fuésemos a morir y después muramos como si no hubiésemos vivido. Le preocupa a Dios que hay gente que vive, queridos hermanos, y no se preocupa por qué será más allá. No se preocupa por qué será de su vida eterna. No le preocupa. Hay gente que vive como que si nunca se fuera a morir. Dios, a mí no me hace falta Dios. ¿Para qué Dios? ¿Para qué preocuparnos por Dios? Eso es asunto de viejos. Eso es asunto de religiosos, de gente sin oficio. Eso es asunto de fanáticos, de gente que le falta cerebro y raciocinio. Eso es de gente descerebrada que no tiene más nada que hacer. Hay gente que vive bajo esa concepción filosófica. No me voy a morir nunca. Queridos hermanos, la Biblia dice que el que nunca se va a morir es el que está en Cristo Jesús, porque vivirá eternamente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero decirles que establecido está para el hombre de que muera una vez y venga el juicio, dice la palabra del Señor. Y que todos compareceremos ante el tribunal de Dios tarde o temprano. Pero hay otros que mueren como si no hayan vivido nunca. Lamentablemente hay gente que no tuvo la oportunidad de vivir. Que no tuvo la oportunidad de vivir. Hermanos queridos, a Dios le preocupa o le sorprende que teniéndole a Él no le busquen ni le pidan ayuda. Me sorprende que teniendo a un Dios poderoso no acudan a mí. Y prefieran acudir al negro Felipe, a María Leonza y a Guaycaipuro, que prefieran acudir a los arcanos y prefieran acudir a todos aquellos, ¿verdad?, brujitos, brujazos y brujotes, olvidándose que existe un Dios que hizo los cielos y la tierra. Al Señor le sorprende la vida que llevamos, queridos hermanos, contraria a su palabra, cuando Dios nos ha dejado una palabra para que vivamos conforme a ella. Alguien dijo, no es que la vida está mal hecha, es que no leemos el manual de instrucción. Es como aquel aparato que compramos o aquel equipo que compramos y empezamos a tocarle los botones sin saber para qué son cada uno de ellos. Muchos de nosotros llevamos la vida así, olvidándose que Dios nos ha dejado un manual. Por eso el Señor dice, Él es el camino, Él es la verdad
y Él es la vida. El que camina por el camino que Dios nos ha dado, escúchese muy bien, no tropezará porque Dios cuida de cada uno de nosotros. Segunda pregunta que el periodista le hizo al Señor. Señor, tú como padre, ¿qué le pedirías o exigirías a tus hijos en estos momentos? El Señor le dice que aprendan. Que aprendan las siguientes cosas. Que aprendan que no pueden hacer, escúcheme, que alguien los ame, pero sí pueden aprender a dejarse amar. Ustedes tienen que entender que nadie puede exigirle ni obligar a otro que lo ame, pero sí podemos dejarnos amar. Y si de algo está adoleciendo Venezuela, escúcheme muy bien, es que tanto un bando como otro, sin que nadie se haya dado quizás cuenta sutilmente, nos han puesto a luchar unos con otros y nos estamos matando entre hermanos venezolanos y hemos tenido ya odio entre unos y otros. Y que ya, si me importa tu color, si puedes ser de la iglesia si eres de este partido, o no puedes ser de la iglesia si has sido de este partido o no lo eres. Nos estamos dividiendo y nos estamos odiando cuando Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. El Señor nos manda que aprendamos a amarnos, como fue siempre el mensaje del gran apóstol Juan. Amaos los unos a los otros. Hijitos, amaos los unos a los otros. Y dicen que murió muy viejo diciendo, hijitos, amaos los unos a los otros. Le preguntaron a Juan, ¿por qué usted siempre repite el mismo mensaje en todas las iglesias? Dijo, porque llevo años repitiéndolo y todavía no lo han aprendido. Hijitos, amaos los unos a los otros. Que tenemos que amarnos chavistas y opositores, que tenemos que amarnos pro gobierno u oposición, que tenemos que amarnos ricos y pobres y que tenemos que amarnos venezolanos y extranjeros, ha sido una lección difícil siempre para el hombre. Ha sido una lección difícil que entender, que no hemos podido todavía comprender ni tolerar, que todos pensamos distinto y que porque tengamos un pensamiento distinto no somos enemigos, sino que seguimos siendo hermanos en Cristo Jesús. Amén. Porque si todos pensáramos distinto, fuéramos autómatas. Y la vida perdería sentido. Por eso hay esposos que están esperando que su esposa piense como él y hay esposos que están esperando esposas que están esperando que su esposo piense como ella. Es imposible. Si lo consigues, tu matrimonio se va a arruinar. Porque si tú gastas, él va a gastar contigo. Segunda cosa, le dice el Señor, quiero que aprendan que toma años construir la confianza, pero solo segundos por destruirla o para destruirla. Quiero que aprendan que lo más valioso en la vida no es lo que tienen, sino a quién tienen en sus vidas. Y que aprendan que los bienes materiales no marcan su diferencia, sino que lo que marca su diferencia es que yo pueda estar en sus vidas. Quiero que aprendan que no es bueno compararse con los demás, porque siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Y cuando te comparas a los demás, estás diciéndole al Señor, no estoy conforme con lo que hiciste en mí. A veces quisiera ser como alguien que tiene. Así vi una película que me dio risa. Alguien que quería ser millonario y lo convirtieron en narcotraficante. Después se da cuenta que la vida de narcotraficante es riesgosa y es antiética. Y quería ser una persona famosa, pero después lo hacen famoso, pero es homosexual. Entonces llega a la conclusión que él quiere ser como era. Y que está bien como era desde el principio. Aprendamos que lo que Dios ha hecho en nosotros es bueno y perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y que la condición de vida que vivimos es producto de nuestras decisiones.
Y es producto de lo que predicaba nuestro hermano José en la mañana, de lo que escogemos. Tú eres el producto de tus decisiones y tú eres el producto de lo que tú escoges. Si tú escoges tomar y bonchar todos los días, entonces no pretendas ser un profesional. Me dijo alguien, pero usted tiene bastante estudio. Le dije, sí, porque mientras tú vagabundeabas, yo estudiaba. Me dijo, así pues sí. Me dijo, eso es verdad. Me dijo, tienes razón. Y yo le dije, ¿y entonces quién tiene más mérito? Me dijo, pues usted. Entonces no hablemos más. El que más se esfuerza, más derecho tiene a alcanzar. El que más busca de Dios, más derecho tiene a tener de Dios. Al que más agrada a Dios y ama a Dios, más derecho tiene a recibir bendiciones de Dios. Porque no se llega a ser exitoso por envidia, se llega a ser exitoso por el esfuerzo y las decisiones y el respaldo de nuestro Dios en cada uno de nosotros. El Señor le dice, quiero que aprendan que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, y eso lo ha escuchado usted. Quiero que aprendan que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán a ellos. ¿Está escuchando? Es que yo soy así grosero, pastor, por herencia, para la gloria de Dios. Me dijo uno, mire, ni mi mamá ni mi papá pudieron conmigo, mucho menos usted. Le dije, tienes razón, porque yo no me voy a dar mala vida contigo. Le voy a pedir a Dios que te cambie. Y le dije, ¿y sabes algo? Cuando tú dices que ni tu mamá ni tu papá pudieron contigo y te sientes orgulloso de eso, eso no es cosa buena. No es cosa buena, porque hay gente que se siente orgulloso de su arrogancia, de su altivez y de su vanidad. Y me dijo, nadie va a poder. Yo le dije, solamente Dios. Me dijo, bueno, hagamos una apuesta, que a que Dios no me cambia. Le dije, sal y vale. Le dije, voy a empezar ahorita. Me dijo, no, tan temprano no, le digo, ahorita. Señor, te entrego a este que te está desafiando a ti, que eres el Dios vivo. Tú le hiciste a él y no él a ti. Te pido que tú lo cambies y le enseñes. Duro o suave, como se lo merezca, cámbialo. Le dije, nos vemos en estos días. Me llamó después de la semana que hicimos la oración. Me dijo, pastor, ¿usted está orando por mí? Le dije, sí. ¿Y qué le está pidiendo? Que te cambie. Me dijo, porque la cosa como que se me está poniendo seria. Me dijo, pero todavía resisto. Vea lo que es el orgullo. Pero todavía resisto. Si eso viene de parte de Dios o yo no sé, todavía resisto. Le dije, bueno, todavía sigo orando. Señor, cámbialo. Como 3 semanas después me vuelve a llamar. Pastor, Dios lo bendiga. El tono era distinto. Dios te bendiga, ¿cómo está? Me dijo, aquí llevando palo para la gloria de Dios. Le dije, ¿qué pasa? Me dijo, no sé, pastor, las cosas están cambiando. Empezó problemas ahí con la mujer, tengo problemas en la casa, el trabajo, las cosas no están muy buenas. Yo le dije, Dios te bendiga, sigo orando, chao. Me volvió a llamar, pero atiéndame, no, estoy ocupado, Dios te bendiga, chao, Dios está trabajando contigo, tengo que dejarlo que siga. 3 meses después, me lo conseguí. Me llama, me dice, pastor, tenemos que vernos. Le digo, sí, vamos a ver. Dime, hijo. Oye, pastor, usted se tomó eso en serio. ¿Cómo que en serio? ¿Tú no retaste a Dios? Me dijo, sí, pero usted se lo tomó muy en serio. Usted le ha metido mucha oración a eso. Me dijo, pastor, me está yendo mal. Me dijo, no puedo. No aguanto. Me dijo, lo último que me faltaba es que fui al médico y estoy enfermo.
Y le voy a decir algo. Y mi hija está enfermo. Y quizás yo me muera, pero cuando me toca mi hija, ahí sí es verdad. Me dijo, pastor, vamos a hacer algo. Dígale al Señor que ya yo entendí. Yo le dije, ¿de verdad entendiste? Me dijo, sí. Dígale al Señor que ya yo entendí. O permítame que yo en la oración que vamos a hacer en este momento le diga, Señor, ya basta, entendí. ¿Quién es el hombre para desafiar a Dios? ¿Y quién eres tú para desafiar al que te hizo? Escúchame muy bien. Si tus actitudes no cambian, tus actitudes te dominarán. Y si tú eres aquellos que dice, yo soy así porque soy así, pues yo le voy a pedir a Dios que te cambie así. Y le vamos a pedir a Dios que haga algo así también contigo, porque o cambiamos o cambiamos. Pero no podemos permitir que podamos seguir viviendo con las mismas actitudes antes de tener a Dios. Yo y más nadie. Es increíble. En estos días conocí a un abogado. Antes lo había conocido, no se había graduado de abogado. Y era una persona muy tratable. Se graduó de abogado y cambió. Yo le dije, tú lo que eres es un abogado. Me dijo, ahora soy doctor. Le dije, ¿cuándo hiciste el doctorado? No he hecho doctorado. Entonces no eres doctor, eres abogado. Porque todos los abogados quieren que le diga doctor. Vaya y haga un doctorado y será doctor. Y me dijo, yo ahora soy doctor. Le dije, no, eres abogado. Me dijo, bueno, soy abogado. Me dijo, y ahora tengo poder. Le dije, más que el que tiene Dios no lo tienes. Y se volvió altivo. Y por el título cambió. Ahora, qué triste y qué tonto y estúpido es una persona que porque obtiene un título ya se cree superior a Dios y superior a los demás hombres. Mientras más estudies, más humildes tienes que ser. Y mientras más estudies, más humanos tienes que ser. Que tus actitudes no te manejen porque hayas alcanzado algo. Siempre que alcances algo, como dijo el Señor, di, siervo inútil soy porque solamente he hecho lo que Dios me ha mandado. Y dile al Señor, porque ha sido por tu gracia y tu misericordia. Yo tuve un compañero que me dijo, después que cuando nos estábamos graduando, me dijo, mire, nada de Dios, hermano, ahorita lo que hay es que hacer billete. Para eso nos sudamos este cartón allí en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Ahora lo que hay que hacer es billete, me dijo. A la semana me llamaron, se había muerto, tenía cáncer en el hígado. Y él no lo sabía. No se puede hacer billete si se está enfermo. No se puede hacer billete ni se puede triunfar con esas actitudes. Venezuela es una gran nación. Tenemos un gran Dios, pero necesitamos cambiar nuestras actitudes, queridos hermanos, definitivamente como hijos de Dios, como iglesia y como venezolanos. Necesitamos cambiar nuestras actitudes. El Señor les dice, quiero que aprendas que bastan pocos segundos para producir heridas profundas, pero muchos años para sanar las que has causado. Cuando usted le habla mal a su esposa, a su esposo, cuando usted es áspero con sus hijos y sus hijas, cuando usted trata mal a alguien, abre heridas profundas. Y las heridas profundas tardan mucho en sanarse. Entienda que no podemos vivir en el mundo llevándonos por del medio y por delante al que nosotros queremos, porque de alguna manera tenemos poder. Entendamos que nuestros actos inciden sobre los demás y dejan huellas y marcas sobre ellos. Y muchas veces marcas imborrables o que tardan mucho para quitar. ¿Cuánta gente no tenemos violados por sus propios padres y sus propios familiares que están tratando de luchar y de llevar una vida familiar que hoy les es difícil? ¿Cuántas personas no tenemos que son delincuentes producto del desamor y de la falta o de la carencia afectiva que ellos sufren porque no tuvieron padres ni familias que les dieran cariño?
Entiende que todo lo que nosotros hagamos tiene una incidencia sobre los hombres y que no puedo ser yo y más nadie, sino que debemos pensar en los demás. Que Dios nos ha dado la capacidad, alabado sea el nombre de Jesús, por su Santo Espíritu, de poder llevarle amor y de llevarle una palabra que sea alternativa y de cambio a todas las demás naciones, a todas las demás personas y a todos los demás pueblos. Venezuela tiene que entender que no va a cambiar porque nos matemos unos a otros. Quizás quiten este presidente o no lo quiten y vendrá otro, pero si nosotros no cambiamos, seguiremos siendo los mismos. Porque el problema no es el capitalismo ni el socialismo, es el hombre. Y es el hombre sin Dios, concretamente. Hermanos queridos, el Señor le dijo, quiero que aprendan a perdonar y que entiendan que aprender a perdonar se aprende perdonando. Que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores y que nosotros tenemos que tener la entereza para decir, perdóname. Que cuando pedimos perdón no nos humillamos, sino que somos exaltados delante de la gracia y la presencia del Señor, porque el que se humilla será exaltado. Que cuando pedimos perdón no te rebajas como persona, sino creces como hombre y creces como mujer. Que cuando nosotros pedimos perdón, la gracia del Señor nos respalda, alabado sea el nombre del Señor. Hay algunos que dicen, yo le voy a pedir perdón cuando yo sienta, te morirás, y a veces quizás encontraste que no tuviste ese sentir en tu vida. Hay algunos que dicen, yo voy a pedir perdón, pero cuando yo lo sienta, pastor. Cuando yo lo sienta. Pasan 20 años y todavía no sienten nada, hermano. Entonces viven una vida llena de rencor. La única manera de aprender a perdonar es perdonando. Y porque Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos dar perdón. Alabado sea el nombre de Jesús. Queridos hermanos, ¿qué fuéramos de nosotros si Dios no nos hubiese perdonado? ¿Qué fuera de Dios si Dios no entendiese que nosotros tenemos debilidades y flaquezas, que todos, queridos hermanos, fallamos y que todos pecamos continuamente? ¿Es que acaso usted no entiende y yo no entiendo que todos cometemos errores y que no metemos una sola, sino nos vamos completos a veces, y que todos ofendemos de una u otra manera? Esto nos ha llevado a nosotros a pensar que si nosotros somos malos y Dios nos ha perdonado, entonces nosotros también debemos perdonarnos unos a otros. Amén. El Señor dice en su entrevista, yo quiero que aprendan que hay gente que los quiere mucho, pero no saben cómo demostrárselos. Eso se llama lexitimia en psicología. La lexitimia es la incapacidad de expresar verbalmente o afectivamente esos sentimientos que nosotros tenemos. Entiende que porque seamos distintos no quiere decir que nos odiemos. De hecho, lo complementario hace la entereza en toda la creación. Y la diversidad es lo que completa, escúchese muy bien, la grandeza de Dios. Dios quiere que aprendamos, escuche esto, que el dinero lo compra todo, pero no la felicidad. Dios quiere que entendamos o que aprendamos que tienes derecho a molestarte, pero no por eso tienes derecho a molestar a los demás. Ajá. Dios sabe que tú te puedes molestar, pero que tu molestia no le cause molestia a los demás. Amén. Oh, pastor, yo le contesté así porque yo estoy bravo. Bueno, si estás bravo contigo mismo. O con otro que no soy yo. Hay gente que me dice, pastor, yo he visto como hay gente que le falta el respeto a usted y usted no le dice nada. Le dije, porque si yo le llamo la atención, hasta ahí llegó, pero se los dejo a Dios. Amén. Se los dejo a Dios. Porque yo tampoco soy tonto. Además, dele gracias a Dios que soy cristiano. Porque soy PTJ experto en explosivos. Entonces, no es que soy tonto. Es que tengo a Dios en mi vida y en mi corazón. Porque aprendí a hacer bombas hasta en una taza de café. Y si no fuera cristiano ya hubiera explotado a más de uno. Pero gloria a Dios que Dios me cambió.
y que Cristo vive en mí y que no puedo odiar a nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Entendamos. Entendamos. Escuche lo que Dios dice. Quiero que aprendas que los amigos de verdad son escasos y que si has encontrado a uno, has encontrado un tesoro. ¿Entiende? No hay muchos amigos de verdad. Por eso la Biblia dice que el que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo no hay más que uno, aquel que entregó su vida por nosotros. Amén. Quiero que aprendas que no basta que perdones a otros, sino que hay que perdonarse a sí mismo. Por eso el gran mandamiento: amarás a Jehová sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esta máxima del decálogo o de los 10 mandamientos del Señor, el Señor nos enseña: nadie puede amar a su prójimo si no se ama antes a sí mismo. Usted sabe que hay gente que se tiene rabia. Mi papá tenía un perro que era tan bravo que él mismo se cortó la cola. Y mi papá decía: este perro es bravo. Yo lo que dije: papá, ese perro lo que es bocafo, es tonto. Porque nadie que se ame a sí mismo se maltrata. Amén. Nadie que se ama a sí mismo se maltrata. Pero, ¿es que acaso el que consume licor no se está matando lentamente? ¿Es que acaso que el que fuma no se está matando lentamente y se está maltratando? Nos estamos matando lentamente. Y porque muchos no se aman. ¿Y sabe por qué uno no se ama? Porque no ha entendido el amor de Dios en su vida. Cuando uno entiende que uno es la niña de los ojos de Dios y que uno vale la sangre de Jesucristo, uno se valora a sí mismo. Quiero que aprendan que son dueños de lo que callan, pero esclavos de lo que dicen. Quiero que aprendan que lo que se siembra, se cosecha. Si cosechan chismes, recogen intrigas, y que si cosechan amor, recibirán felicidad. Quiero que aprendan que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino ser feliz con lo que tienen. Quiero que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino que es producto de sus decisiones y de mi bendición. Quiero que aprendan que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver totalmente algo diferente. Quiero que aprendan que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismos llegan más lejos con lo que no lo son. Quiero que aprendan a retener a la fuerza, que retener las personas a las fuerzas no es bueno, que cuando uno las deja se irán más rápidamente si lo hacemos por la fuerza. Quiero que aprendan que amar y querer no son sinónimos sino antónimos. Querer es exigirlo todo, amar es entregarlo todo. Quiero que aprendan que Dios los ama sin importar su condición. Allí termina esta carta. Hermanos queridos, esto me llevó a reflexionar. Yo necesito cambiar. No puedo ser yo y nadie más. Yo soy parte de una sociedad, de un pueblo, de un país, de una nación, y soy parte del mundo. Yo tengo que entender que toda esta convulsión que estamos viviendo es producto de nosotros mismos. Es producto de nosotros mismos. Y que Dios quiere cambiarnos para cambiar esta nación. Esa es la verdadera guerra. Esa es la verdadera función que nosotros tenemos que hacer. Nabucodonosor le dijo: yo y más nadie. Después de mí, más nadie. Ni siquiera Dios. Dios le dijo: yo te voy a enseñar que por encima de mí no hay otro Dios y que yo soy el único y el verdadero. Te voy a enseñar que todo aquel que se humilla, Dios lo exalta y lo levanta. Que la altivez y el orgullo son abominación delante del Señor. Te voy a enseñar
Que si mi pueblo se humillare, yo lo escucharé. Si mi pueblo ora, yo lo escucho. Te voy a enseñar que si me buscan, me consiguen. Alabado sea el nombre del Señor. Te voy a enseñar que para que haya cambios, tenemos que empezar a cambiar cada uno de nosotros. Tenemos que cambiar. No puedo ser yo y nadie más. Tenemos que pensar en una nación. Tenemos que pensar en una nación. Estando metido por las redes sociales en Twitter, uno ve noticias de ambos lados. Noticias y fotos falseadas de ambos lados. Una foto que fue en el año 88, la ponen como si fuese ayer en la Plaza Altamira. Fotos que están montadas y truqueadas para crear en la sociedad odios de unos por los otros. Hermanos, no caigamos en el odio. Escúchame muy bien. Nuestro trabajo como cristianos y nuestro trabajo como hombres y mujeres de Dios es marcar una diferencia en este país y recordarles que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Cristo Jesús. Y recordarles que esta batalla es una batalla espiritual. Que cada uno de nosotros tiene que anteponer sus propios intereses y su propio yo para que esta nación pueda cambiar. Escúchame, pueda cambiar. Esta nación va a cambiar. Yo no estuviera aquí como pastor si no creyera que Dios va a hacer algo con Venezuela y va a hacer algo con esta nación. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no estuviera en este lugar si no pensara que Dios va a hacer algo pronto. Alabado sea el nombre de Jesús. Algunos me dijeron, hermanos, aprobaron ayer la tarjeta para la compra de los alimentos. Es algo fuerte y para mí es algo negativo. No se está pensando con la cabeza. Y pienso que Dios tiene que hacer cambiar la actitud y el rumbo que lleva nuestra nación. Creo que no podemos seguir imitando un modelo que nunca ha triunfado en ninguna nación. Creo que el modelo es el modelo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y creo que el modelo que tenemos que tomar es el modelo bíblico. Si mi pueblo se humillare, si oraren y buscaren delante de mí, yo los escucharé. Creo que el modelo es equivocado, como fue equivocado hace 40 años también. Creo que el modelo, querido hermano, ha sido equivocado, que no es ni uno ni otro sistema. Es el modelo de Dios lo que tenemos que continuar y lo que tenemos que seguir. Que llevamos un modelo y un rumbo totalmente equivocado, alabado sea el nombre de Jesús. Y mi oración es que Dios alumbre a los que están dirigiendo esta nación, que Dios cambie el pensamiento de los que están dirigiendo esta nación y que reflexionemos, alabado sea el nombre de Dios, los unos y los otros. Que entendamos que no podemos seguirnos matando, que entendamos que tampoco el país puede continuar como está continuando o como está siguiendo, alabado sea el nombre de Jesús, y que Dios haga un llamado a reflexión y que todos pongamos nuestra actitud para que esta nación cambie verdaderamente. Llegó el momento, querido hermano, y yo creo el refrán, que estos tiempos son los tiempos para que la gloria de Dios resplandezca sobre esta nación. Amén. Con estas cosas de las guarimbas y estas reuniones que nos ha tocado que ir, porque ahora uno tiene que ir no porque está guarimbeando, sino para protegerse. He conocido vecinos que no conocía. Le he predicado a gente que nunca conocí en la urbanización. Y en estos días estábamos pendientes allí, estuvimos hasta altas horas de la noche y empezaron a hablar de cuentos y aparecidos, de brujas y de brujos. Yo dije, Señor, esta es mi chance. Ahí voy. De demonios, de aparecidos, y habló uno de ellos que se le había aparecido una mujer con bata blanca que nada más se le veía de las rodillas hacia arriba, no tenía pies ni nada, y así. Y estábamos metidos por allá en algo oscuro y de repente llega mi esposa con una bata blanca y dice, ay, Ave María Purísima. Yo le dije, estos son guapos para tirar molotov, pero le tienen miedo a un espanto. Por eso yo digo que la iglesia debe sacar provecho de todo esto. Escúcheme. Acérquense al motorizado y al guarimbero y háblele igualito de Cristo Jesús.
Acérquese al político y al que lo no es y háblele igualito de Cristo. Háblele. Mi esposa y yo agarramos un guardia nacional y le dimos. La primera vez que nos llegó la guardia, hoy no pude estar porque estaba aquí en la iglesia, pero agarramos guardia y le dimos hasta en la cédula. ¿Y sabe lo que ellos nos decían? Nosotros no queremos estar aquí. Nosotros tampoco estamos de acuerdo. Yo quiero estar con mi familia, decía uno de ellos. Para que usted vea. Porque detrás de ese uniforme hay un hombre y hay un corazón. Y hay una familia. Y detrás de los demás también hay un hombre, hay una mujer y un corazón. Y si todos comprendiéramos eso, nos amáramos más. Pero lamentablemente el interés de muchos como Nabucodonosor no les hace comprender esto. Hermano querido, mi oración es que Dios humille al altivo. Que Dios humille al altivo y que Dios haga justicia en esta nación. Escúchame muy bien, no puedo permanecer indiferente. Que Dios haga justicia en esta nación. Y cuando hablaron de demonios, de aparecidos y de cuentos, allí entré yo. Hubo uno que me dijo, tenemos que hablar más de esto porque yo no puedo, ni con la luz apagada no puedo dormir. Le digo, ¿tienes pistola? Me dijo, sí, pero a eso no se le puede echar tiro. Ajá. Ayer otro me dijo, quiero que me hable de Dios. Escúcheme, le estoy sacando provecho a las guarimbas. Le estoy hablando de Dios a la gente. Y eso es lo que usted tiene que aprovechar. Mire, hay gente que puede tener una ametralladora o un cañón, pero necesita de Dios, porque le teme a lo que no conoce. Y usted y yo, que conocemos a Dios y tenemos poder sobre todas las cosas creadas, tenemos que decirle a la gente, Jesucristo es la diferencia. Jesucristo es el Señor de Venezuela. Y allí donde nosotros tenemos que sacar la ventaja, que la gente entienda, escúchame una vez por todas, que esta nación lo que necesita es a Jesucristo. Así de sencillo, así de sencillo. Esta nación necesita a Dios. Un cambio de corazón. Desde maduro al inmaduro, desde el que no, desde el que está hecho al que está tierno. Escúcheme. Desde los parlamentarios, desde los empresarios, desde los opositores a los oficialistas. Este país necesita un encuentro con Jesucristo. Y yo le voy a decir algo. La historia es cíclica. Con esto que quiero decirle, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La historia nos enseña, será Dios el que predomine y será la palabra de Dios la que tenga determinantemente, queridos hermanos, la respuesta para este momento de crisis. Pónganse de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora entienda. Tenemos que cambiar. Si alguien insiste en yo y nadie más, el efecto Nabucodonosor podría repetirse. Seguimos orando. Y yo creo que en esta semana de oración, ya la oración tiene que ser más concreta. Confunde las mentes de aquellos que vienen con propósitos desleales sobre esta nación. De donde venga, confúndelos a justicia, de unos y de otro lado, de un tercer lado, del lado que sea. Escúchame muy bien, pero que Dios los confunda, que Dios haga justicia y que la gracia y la luz del Señor resplandezcan sobre Venezuela. Todos queremos vivir en paz. Amén. Todos queremos vivir en paz. Todos queremos vivir bien. Pues que Dios haga justicia. Padre, aquí está tu pueblo, tu iglesia. Hay cosas que tú quieres que aprendamos. Hay cosas, Señor, que te sorprenden como hijos tuyos. Te sorprende que habiéndonos hecho tú, nosotros pretendamos ser mayores que tú. Te sorprende
que haya un descontento y una inconformidad constante, Señor, por la vida que tenemos. A veces nos queremos ir de aquí, pero cuando estamos en otro lugar nos queremos regresar. A veces queremos alcanzar un logro y una vez que lo hemos alcanzado, quisiésemos quizás no haberlo obtenido. A veces queremos tener algo y cuando lo tenemos, Señor, ya nos fastidiamos y nos aburre porque no lo queremos tener. Padre, tu palabra dice que el corazón del hombre nunca se sacia. Por eso, la obstinación y la inconformidad, Señor, hacen presa de nuestras vidas. Hoy yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que aprendamos a ser agradecidos. Que aprendamos, Señor, que tú tienes control, que tú tienes dominio. Y que, Señor, nada se mueve si no es por tu voluntad. Que nada sucede si no es por tu voluntad. Hoy, Padre amado, te pedimos, Señor, que podamos comprender que es tu poder y tu gracia la que nos sostiene, que eres tú el que nos ayuda, que tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres el que vive y vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú eres el único y verdadero Dios. Señor, te pido que tu pueblo tenga comida en medio de esta circunstancia, que no falte el alimento a tus hijos y a tu pueblo. Te pido que tú guardes nuestra integridad física, moral y espiritual, Señor, en medio de esta circunstancia. Te pido, Padre amado, Señor, que tú guardes nuestros hijos y nuestra familia. Te pido que tú guardes la iglesia. Te pido, Padre amado, que en medio de estos momentos difíciles tu palabra sea predicada en todo lugar y que ahora, Señor, en medio de la dificultad sea, Señor, la ocasión propicia para que la palabra llegue a mucha gente que tanto te necesita. Padre, tu palabra es viva y eficaz y vamos a hablar en tu nombre, que es sobre todo nombre, para que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó al tercer día y vive por siempre, Padre amado. Hoy nosotros proclamamos, Padre amado, Señor, que Venezuela verá tu gloria, que esta nación verá tu gloria, que esta nación experimentará, Padre amado, Señor, tu bendición, tu misericordia, y que tú, Padre amado, propiciarás los cambios que hay que propiciar en esta nación. Empieza por la iglesia, empieza por nosotros, Padre amado, que nosotros entendamos que tenemos que cambiar, que no estamos jugando a ser cristianos, que es un momento de batalla espiritual, que es un momento de búsqueda, que es un momento de lucha, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, que estamos definiendo espiritualmente lo que en el mundo físico ha de concretarse, Padre amado, en el futuro de esta nación. Hoy proclamamos que Venezuela, Señor, es tuya, que Jesucristo es el Señor de Venezuela y que esta nación tendrá un despertar, Padre amado, Señor, de parte tuya, Padre amado, en el nombre de Jesús. Hoy te damos las gracias, hoy te damos la gloria, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, y proclamamos tu bendición. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre amado, Señor. Creemos tu palabra. Plaga no tocará nuestra morada, ni pestilencia que vuele de día ni de noche, porque Jehová es nuestro hacedor, castillo mío, roca mía, mi Dios en quien confiaré. Solamente, Señor, tú eres, Padre amado, Señor, el que levanta nuestra cabeza y eres nuestra gloria. Tú eres el que nos sostiene con tu mano y con la diestra de tu justicia. Señor, la iglesia Jireh, la iglesia cristiana, espera en ti. Por eso seguimos clamando, por eso seguimos batallando espiritualmente, porque creemos que tú contestas la oración de tu pueblo, de tus hijos, de los justos, Padre amado, Señor, y que tu gracia y tu misericordia es para con los que te temen y te buscan, Padre amado. Hoy declaramos bendición, declaramos que eres un Dios grande, declaramos que fuera de ti no hay otro, declaramos que tienes poder y que tu sangre tiene poder. Declaramos, Padre amado, Señor, que nadie podrá contra ti, Padre amado, Señor, y con lo que tú has determinado sobre esta nación. Hoy te damos las gracias, hoy te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.